Imagina por un momento que posees unas alas magníficas, poderosas, diseñadas para conquistar el cielo, pero el miedo te mantiene anclado a la tierra, sin atreverte a usarlas. Esta es la historia de un águila que casi permite que la duda le robara su destino. Te invito a quedarte hasta el final, porque en su viaje, quizás encuentres la clave para vencer tus propios miedos y atreverte a volar más alto que nunca. Y si estas historias que despiertan el alma resuenan contigo, acompáñanos en este viaje de reflexión. Un simple gesto, como compartir este relato, puede ser el viento que alguien más necesita para levantar el vuelo. Había una vez, en la cima de unas montañas ancestrales, olvidadas por el tiempo, donde el viento silba melodías antiguas contra las rocas y el eco de los ríos se funde con el canto de las aves, vivía un joven águila. Su nido, tallado en la entraña misma de la piedra, era un refugio firme y seguro. Pero en su interior, ocultaba un secreto que lo consumía, le aterrorizaba la idea de volar. Cada mañana, con el corazón encogido, observaba a sus hermanos. Veía cómo extendían sus majestuosas alas sin dudarlo un segundo, y se lanzaban al vacío. El aire los recibía con una caricia invisible, y pronto se convertían en puntos lejanos que danzaban entre las nubes, dibujando en el cielo figuras de pura libertad. Pero él permanecía inmóvil. Sus garras se aferraban a la roca con la fuerza de la desesperación, sintiendo como el miedo, como una cadena invisible, lo mantenía prisionero en el único lugar que conocía. Soñaba, por supuesto que soñaba. Anhelaba lo mismo que ellos, sentir la brisa fresca peinando su plumaje, recorrer valles profundos y montañas imponentes, perseguir el horizonte hasta fundirse con él. Sin embargo, cada vez que se asomaba al borde del acantilado, su corazón latía con una violencia desmedida, un tambor desbocado que amenazaba con romperle el pecho. La caída era un abismo sin fondo, el cielo, una inmensidad abrumadora. Y en su mente, las mismas preguntas tóxicas se repetían como un eco incesante, ¿y si mis alas no son lo suficientemente fuertes? ¿Y si me estrello contra las rocas? ¿Y si el cielo, simplemente, no fue hecho para mí? Así pasaban los días, que se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Sus hermanos regresaban al nido al atardecer, con los ojos brillantes, contando historias de paisajes lejanos que él solo podía imaginar. Hablaban de tormentas desafiadas, de vuelos sobre ríos de plata y de amaneceres que pintaban el mundo de fuego y oro. Y él, en silencio, forzaba una sonrisa, pero por dentro sentía que algo vital, su esencia misma, se estaba marchitando. El águila no era débil. Físicamente, era perfecta. Sus alas eran amplias y poderosas, su cuerpo robusto y su mirada, intensa y profunda. Pero su miedo, invisible a los ojos de los demás, lo mantenía atado a la seguridad del nido con más fuerza que cualquier cadena de hierro. Nadie se burlaba de él. No había reproches ni miradas de desdén, porque cada cual estaba demasiado ocupado viviendo su propia vida, disfrutando del regalo del cielo. Pero esa ausencia de juicio lo hacía sentir aún peor. No había risas que delataran su cobardía, solo un silencio pesado, un silencio que le aplastaba el corazón como una roca. Cuando los veía elevarse con esa elegancia innata, sentía una punzada de dolor y vergüenza. A veces, creía percibir en sus miradas un destello de compasión, y esa compasión dolía más que cualquier insulto. Porque no lo trataban como a un igual, sino como a un ser incompleto. Un águila que tenía alas, pero que no comprendía el lenguaje del viento. Cada noche, en el umbral del sueño, volaba. Se imaginaba cruzando cordilleras nevadas, atravesando nubes de algodón, siguiendo al sol en su viaje hacia el ocaso. Pero al despertar, la cruda realidad lo devolvía al mismo nido, a la misma roca fría, y al mismo miedo que le susurraba al oído su mentira favorita: no eres suficiente. No lo intentes, porque fracasarás.
El tiempo, implacable, seguía su curso. Las plumas de sus hermanos se volvían más fuertes, más brillantes con cada vuelo, mientras que él se sentía cada día más pequeño, más insignificante. El mundo se expandía para ellos, lleno de posibilidades. Para él, su universo se reducía a un frío rincón de piedra. Pero lo peor no era la espera, ni la soledad. Lo peor era una certeza que comenzaba a echar raíces en su pecho, la certeza de que un día sus alas, cansadas de esperar, se marchitarían sin haber sentido jamás el abrazo del viento. Y esa idea lo aterraba mucho más que el propio salto al vacío. Una noche de tormenta, cuando los truenos retumbaban como gigantes furiosos y los relámpagos rasgaban el cielo como cuchillas de luz, algo extraordinario sucedió. Entre el velo de la lluvia, una silueta imponente descendió y se posó con calma junto a su nido. Era una águila anciana, de plumaje grisáceo y una mirada tan penetrante que parecía leer el alma. Sus alas exhibían con orgullo las cicatrices de 1000 batallas contra el viento, y su pico, gastado por el tiempo, parecía una extensión de la misma roca. Era una leyenda viviente en todo el valle. La que había cruzado tormentas que ningún otro osaba enfrentar, la que había sobrevivido a inviernos crueles y siempre había regresado, más sabia, más fuerte. El joven águila, abrumado por la vergüenza, bajó la cabeza. No quería que aquella leyenda descubriera su secreto, su cobardía. Pero no hizo falta decir una sola palabra. La anciana lo observó con un silencio profundo y, después de un largo momento, preguntó con una voz grave como la tierra, pero serena como el cielo al alba, ¿por qué sigues atado a la roca? ¿Cuándo naciste para ser dueño del cielo? El joven dudó, tragó saliva y finalmente, con la voz quebrada, confesó la causa de su tormento, el miedo. El miedo a caer, el miedo a no ser lo bastante fuerte, el miedo a descubrir que sus alas no eran dignas del aire. La vieja águila inclinó la cabeza, y una sonrisa sabia se dibujó en su rostro curtido. Todos sentimos miedo la primera vez, le dijo con calma. El cielo es inmenso y desafiante para todos, no solo para ti. Pero has entendido mal el miedo. No es tu enemigo, es tu maestro. Te está mostrando, precisamente, el lugar donde debes crecer. El joven negó, insistiendo en que le faltaba la fuerza. Entonces, la anciana extendió sus alas majestuosas, mostrándole el mapa de sus cicatrices. ¿Ves estas marcas? Cada una es una lección que el viento intentó enseñarme a la fuerza. Cada una es el recuerdo de una caída, de una lucha. Pero ninguna de ellas logró quitarme lo que llevo dentro, la decisión inquebrantable de volar. No es la fuerza de tus alas lo que te sostendrá en el aire, es la fuerza de tu corazón. Le contó cómo su primer vuelo fue un desastre, torpe, caótico, casi una caída en picada. Como el viento parecía un monstruo que quería derribarla, y como pensó que jamás lo lograría. Pero el aire, finalmente, la sostuvo. Y poco a poco, sus alas recordaron lo que su corazón ya sabía desde siempre, que habían nacido para volar. La anciana le habló con tristeza de aquellos que nunca se atrevieron. De los que permitieron que el miedo los encadenara para siempre a la roca. Con el tiempo, sus alas se atrofiaron, sus músculos se debilitaron. Y aunque sus cuerpos seguían respirando, sus espíritus estaban muertos en vida. El salto, concluyó la anciana, mirándolo fijamente. El salto siempre será lo más difícil. Pero una vez que lo hagas, descubrirás que el cielo no es un vacío que te amenaza, sino un hogar que siempre te estuvo esperando. Aquellas palabras no hicieron desaparecer el miedo por arte de magia, pero encendieron una pequeña chispa de esperanza en su interior. Por primera vez en su vida, el joven águila se hizo una pregunta diferente, ¿y si el problema no era el abismo, sino la duda que vivía dentro de él? La tormenta amainó, y con ella llegó un amanecer distinto a todos los demás.
El sol teñía las cumbres de oro y fuego, como si el propio cielo le estuviera extendiendo una invitación personal. El joven águila abrió los ojos y sintió que algo, fundamentalmente, había cambiado. El miedo seguía ahí, en un rincón, susurrándole las mismas mentiras de siempre. Pero ahora, la voz de la anciana resonaba con más fuerza: el cielo siempre estuvo esperándote. Se acercó al borde del acantilado. Sus garras temblaban, y cada paso le pesaba como si arrastrara la montaña entera. Abajo, el valle se desplegaba como un océano verde y silencioso. La caída era vertiginosa, y la tentación de retroceder, de volver a la seguridad de su prisión, tiraba de él con una fuerza inmensa. Entonces, cerró los ojos. Sintió la caricia del viento en sus plumas, no como una amenaza, sino como una llamada. Inhaló profundamente, y por primera vez, no intentó luchar contra el miedo. Lo aceptó como parte de él. Sí, tenía miedo, pero también tenía un sueño, y ese sueño era volar. Extendió sus alas. Sintió su poder, su amplitud. Estaban hechas para el cielo. Su corazón latía como un tambor de guerra, marcando el ritmo de su destino. Dio un paso más, y luego otro. El abismo estaba a sus pies. El miedo gritaba: no lo hagas. Es una locura. Pero la esperanza, ahora más fuerte, murmuraba: atrévete. Y con un último aliento que contenía toda una vida de anhelos, se lanzó. Durante un instante que pareció una eternidad, solo hubo caída. El aire rugía en sus oídos, el vacío lo devoraba, y el pánico le quemaba el pecho. Agitó las alas con torpeza, desesperadamente, pero parecía inútil. La tierra se acercaba a una velocidad aterradora, y un grito de puro terror escapó de su garganta. Y entonces, sucedió. El instinto. La memoria ancestral que corría por su sangre despertó. Sus alas se abrieron de par en par, atrapando el viento. Y el aire, que segundos antes era su verdugo, se convirtió en su salvador. Lo sostuvo, lo abrazó con una fuerza increíble, elevándolo más allá de todo lo que jamás había imaginado. De pronto, ya no caía. Estaba volando. El miedo no se había ido, pero ahora estaba mezclado con algo infinitamente más poderoso, algo que lo inundaba por completo: la libertad. El viento lo elevaba cada vez más alto. La montaña que durante tanto tiempo fue su prisión, ahora se veía pequeña, insignificante, a lo lejos. Sus alas, al principio torpes y temblorosas, comenzaron a encontrar su ritmo, a sentir el pulso del aire, como si siempre hubieran sabido cómo danzar con él. El águila gritó de nuevo, pero esta vez fue un grito largo, vibrante, liberador, que retumbó por todos los valles. No era un grito de miedo, sino un canto a la vida. Estaba volando. Estaba descubriendo que la barrera que lo había frenado tanto tiempo nunca fue el abismo, sino la cadena invisible que él mismo había forjado con sus dudas. Ascendió más y más alto, hasta cortar las nubes con la punta de sus alas. El sol bañaba su plumaje, y por primera vez, se vio a sí mismo como realmente era. Ya no era el águila temerosa aferrada a una roca, era parte del horizonte, un trazo vivo en el lienzo del cielo. Y se atrevió a más. Se lanzó en picada, sintiendo la adrenalina quemar en sus venas, para luego ascender con una fuerza renovada, girando en espirales de pura alegría, jugando con el viento como si fuera un viejo amigo. Cada movimiento era una declaración: estoy vivo. Estoy completo. Este es mi lugar. A lo lejos, otras águilas lo vieron y, reconociendo en él a uno de los suyos, se unieron a su vuelo. Ya no lo miraban con lástima, sino con el respeto que se le da a un igual. Sus alas batían el aire en sincronía, creando un coro majestuoso que llenó el amanecer de poder y de esperanza.
En una cima cercana, la vieja águila lo observaba todo en silencio. Sus ojos, cansados por los años, brillaban con un profundo orgullo. No necesitaba decir nada más. Su lección había sido aprendida. El joven había encontrado el valor que siempre había llevado dentro. Y mientras surcaba las corrientes invisibles del cielo, el joven águila comprendió algo que nunca olvidaría: el miedo no había desaparecido por completo, pero ya no era su amo. Se había transformado en su combustible. Cada ráfaga de viento que lo desafiaba ya no era un obstáculo, sino una oportunidad para hacerse más fuerte. El cielo era inmenso, sí, pero ahora también era suyo. Esa tarde, cuando el sol comenzó su descenso y tiñó el cielo de tonos dorados y carmesí, el águila regresó. Pero no a su antiguo nido. Se posó en una cima mucho más alta, y desde allí contempló el horizonte. El mundo ya no era un lugar amenazante, sino un vasto territorio lleno de maravillas por explorar. Comprendió que su verdadero enemigo nunca fue el precipicio, ni el viento, ni la altura. El verdadero enemigo siempre había vivido dentro de él, la duda. Esa voz insidiosa que lo había convencido de que no era suficiente, de que era más seguro permanecer en la jaula conocida que arriesgarse a la libertad desconocida. Y entonces, entendió la lección más profunda de todas: los grandes abismos que enfrentamos en la vida no son muros para detenernos, sino portales que nos invitan a crecer. Cada miedo es un maestro disfrazado. Cada desafío, un recordatorio de que somos inmensamente más grandes de lo que creemos. Miró sus alas, ahora siluetas perfectas contra el atardecer, y pensó en todos aquellos que, como él antes, viven al borde de su propio precipicio, sin atreverse a saltar. Recordó las palabras de la anciana: el salto siempre será lo más difícil, pero es el único camino hacia la libertad. La moraleja es clara y resuena en cada uno de nosotros. Todos, en algún momento, nos encontramos frente a un acantilado. Un sueño que parece demasiado grande, una decisión que nos da vértigo, un cambio que nos paraliza de miedo. Y el miedo siempre estará ahí, susurrando que no podemos. Pero el cielo le pertenece a quienes se atreven. Y ahora, piensa en ti. ¿Cuál es ese precipicio que te está esperando? ¿Es ese proyecto que duerme en un cajón? ¿Esa conversación importante que sigues postergando? ¿Ese amor que no te atreves a expresar? Sea lo que sea, recuerda la historia de esta águila. El miedo no se irá, pero deja de ser una cadena en el momento en que decides usarlo como un escalón. Hoy, como cada día, tienes dos opciones: quedarte en la seguridad de tu nido, dejando que tus alas se debiliten, o extenderlas y descubrir el poder increíble que yace en tu interior. La vida no espera. El momento de saltar es ahora. Si este relato ha tocado alguna fibra en tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que también nació para volar. Y déjanos saber en los comentarios qué acantilado estás listo para enfrentar. Porque nunca lo olvides, el cielo no pertenece a los que no tienen miedo, sino a los que, a pesar de él, se atreven a volar.